y a esta hora ya se encuentra en el estudio nuestro primer invitado, el abogado especialista en Derecho del Trabajo, Frederick Cabrera. Gracias por acompañarnos este día. Gracias, Tsunami. Bien, justamente para hablar acerca de esta ley de pensiones y ya conociendo cuál va a ser ese monto que van a pagar ahora las empresas privadas y para evaluar de fondo esta ley y cuáles serían sus disposiciones. Y para eso es importante iniciar leyendo parte de sus artículos donde precisamente se establece cuál es ese monto de contribución, donde menciona que el monto de la contribución especial prevista en esta ley para las personas jurídicas de carácter privado, domiciliadas o no en la República, que realicen actividades económicas en el territorio nacional, será de hasta 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial. Parte de lo que hay que abordar en esta entrevista, ¿qué abarca eso para que las personas puedan tener eso claro? Y también menciona que en ningún caso la base del cálculo de los pagos realizados a los trabajadores será menor al ingreso mínimo integral definido por el Ejecutivo Nacional. El presidente o presidenta de la República establecerá anualmente el porcentaje correspondiente de la contribución especial de acuerdo con el tipo o clase de actividad económica, aparte de lo que establece esta ley de protección de las pensiones de seguridad social. En cuanto a quiénes se refiere esta ley, quiénes abarca allí y cómo serán estos montos que van a calcular, es lo que nos gustaría que usted pudiera explicarnos para que la audiencia pudiera entender bien cuáles son las especificaciones de esta ley y a quiénes pues engloba. Sí, como bien afirmaste hace unos segundos, la ley establece hasta 15%, pero ya se dio a conocer el día sábado, circuló en redes sociales, la Gaceta, que está fechada este día 9, donde se establece que el porcentaje no va a ser 15, que va a ser 9%. Pero había muchos sectores que estaban, digamos, abogando, pujando para que los exoneraran, y solamente exoneraron al sector de los emprendedores que están registrados en el Registro Nacional de Emprendedores. Quiere decir que no hay una clasificación por sectores económicos, como si ocurre con el Seguro Social, donde por riesgo, dependiendo del riesgo en que estés, pagas más o pagas menos. Acá no, aquí hay un monto lineal, 9% para todos. ¿Quién paga? Solamente el sector privado. Pero, importante esto, la base de cálculo no es lo que pague el sector privado como salario, es lo que pague, la base de cálculo mínima, es lo que pague el sector público con un concepto, digamos, nuevo, aunque ya se había ventilado en la Gaceta del ajuste del Cestatique del 1 de mayo del 2023, donde establecen este concepto que se llama ingreso integral. Pero ellos traen a colación... Ha sido la nueva forma de pago del gobierno. Sí, traen a colación otro concepto que es el ingreso mínimo integral indexado. Agregaron estos dos elementos, con lo cual en la Gaceta del 2023, de mayo del 2023, 1 de mayo, se establece que el ingreso integral que establece el Ejecutivo es la suma del bono de guerra más el cestatique. Ahora bien, el bono de guerra, según esa Gaceta, $60, pero según las declaraciones del Ejecutivo, se ajustó de $60 a 90. Y el cestatique, que estaba establecido en 1.000 bolívares, y es el monto que está en Gaceta, la determinación que hace el Ejecutivo es que va indexado a $40. Esto según declaraciones del mismo Maduro y del ex ministro del Trabajo de aquel momento, que era Torrealba. Entonces, si sumas $90 más 40, tienes $130 como base mínima para hacer el cálculo del 9%, pero también tienes que sumar por lo menos el salario mínimo, que son 130 bolívares, equivalente a 3.5. Quiere decir que la suma es 90, 40 más 3.5, 133.5, el 9% de ese monto. Sí, justamente ese monto lo tenemos allí en unas gráficas para que lo vean reflejado de qué representa entonces pues ese salario integral indexado. Sí, también esperábamos un tope. Fíjate que, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, el tope es hasta 5 salarios mínimos. Entendemos que se había también
discutido llevarlo a un tope de 3 ingresos mínimos integrales indexados, pero eso nunca apareció, ni en el decreto, ni en la providencia del CENIAT, que se dio a conocer hace pocos minutos, que fue la que ustedes refirieron al principio del programa. Es decir, que todavía falta entonces definir esos aspectos. No, si ya eso no se definió en la ley, ni en el decreto del presidente, ni en la providencia, obviamente no vislumbramos que eso se haga en otro cuerpo normativo. Además que lo que quedaría serían o dictámenes o resoluciones, interpretaciones, por ejemplo, interpretación que se haga. Lo que no entendemos bien a qué se refiere la norma cuando establece la base de cálculo es el salario, ok, ya sabemos que es el salario, no dice qué tipo de salario, lo que no sabemos a qué se refiere cuando establecen bonificaciones, la providencia se refiere a bonificaciones de carácter no salarial, porque ese aspecto es demasiado amplio. Es decir, que en ese sentido, ¿qué más haría falta aclarar? Como usted menciona, no se sabe si va a ser de carácter no salarial. Se estaba esperando, pues, esta normativa de CENIAT ya se tiene, se estaba esperando, pues, que saliera esa cifra, que es del 9% y ya se tiene. Sí. Y las demás dudas, entonces, ¿cómo pudieran ser respondidas? Bueno, tendrá que haber una interpretación del mismo CENIAT a través de un dictamen o probablemente se presente lo que se llama un recurso de interpretación de la norma. Repito, la base de cálculo es el salario y bonificaciones de carácter no salarial. La interrogante es, ¿qué es no salarial? Porque, por ejemplo, a nivel de un contrato colectivo pueden haber decenas de cláusulas de bonificaciones no salariales, por ejemplo, bonificaciones por útiles escolares, por salud, por juguetes, por antigüedad, por cumplimiento de meta de producción de la empresa, por pagos extraordinarios que tienen que ver con aspectos particulares de cada contratación colectiva, horas extras, trabajo en día de descanso o otros beneficios que sí tienen carácter salarial, pero no son regulares y permanentes, como pueden ser el pago de utilidades, bono de vacaciones, prestaciones sociales. Es decir, hay una infinidad de conceptos que si lo empezamos a ampliar, la base de cálculo, base imponible, puede duplicarse y en algunos casos triplicarse. Y ese es el aspecto ahorita más álgido o de mayor discusión entre los contadores y abogados asesores de las empresas. Claro, y que se espera porque tienes allí una base, pero no tienes entonces el tope o hasta dónde va a llegar. O que comprende. Recuerda que también ya en la Ley Orgánica del Trabajo, artículo 107, se establece expresamente que las tasas, contribuciones e impuestos de origen laboral o del trabajo que paguen los empleadores o los trabajadores tienen como base imponible el salario normal. Quiere decir que aquí hay un conflicto de normas y esta ley de protección de las pensiones es una ley ordinaria, pero ya hay una ley orgánica que por jerarquía es superior y hay una ley orgánica del Sistema de Seguridad Social, artículo 110, y ambas establecen que la base de cálculo para las contribuciones no es el ingreso integral indexado, es el salario normal. Y eso también está aclarado por sentencias de la Sala Constitucional de carácter vinculante de forma reiterada. Bien, sobre este tema vamos a seguir conversando después de esta pausa. No se muevan que ya venimos.